reunión. Muy buenos días para todos. Nos encontramos en formación y seguimiento al proyecto de formación de la perdón, del TPS 227. Como ya es habitual, venimos haciendo seguimiento al proceso formativo con el fin de lograr que se desarrollen las actividades necesarias para la terminación y culminación exitosa de su proyecto formativo. Este seguimiento lo realizamos a través de un archivo de control de las actividades que hacen parte del proyecto formativo, las cuales describen el progreso de estas y las fechas que se tienen definidas para poder desarrollar estas actividades. Por lo tanto, vamos a iniciar con la presentación del formato y revisar qué actualizaciones se han dado a la fecha, a hoy lunes. Muchas gracias a todos. Hoy es nuestra última clase. Eh, Esperemos que el desarrollo del proyecto formativo cumpla con todas las expectativas que se han planteado. Entonces, abro el espacio para que realicen la presentación del formato de actividades. Ahí ya se está viendo. Sí, Hoy el proyecto lo presento yo porque mis otros compañeros tuvieron problemas, entonces no pueden asistir. regálame Eh, un segundo, Monty. Regálame un segundito, por favor.
Listo, compa. Puedes seguir. Ya. Tengo, o sea, no se ha avanzado nada este fin de semana, porque a los que se les había asignado algo para estos 2, 3 días, no pudieron hacerlo. Pero igual todos tenemos fecha límite hasta el jueves, que es cuando se cambia de actividad a realizar. El avance que sí hay es que, por ejemplo, aquí está la lista de todo lo que está asignado para esta semana y ya están las correcciones que usted dijo que le hiciéramos a la base de datos. Que ninguna llave fuera, pues que todas quedaran en not null. Entonces ya primarias y Ajá, forales. primarias, incrementales y not null. Sí, señor. Ya Las llaves todo eso se primarias. corrigió y Ajá. aquí se agregó la columna que usted pedía, que era la fecha de modificación de la clave. ¿Era? Sí, pero ese tipo de dato es con la especificación que les di, ¿no? Recuerden que tiene una especificación como tal. Él se genera de forma automática. Ensáyenlo, él debe generarse de forma automática cuando se crea el registro y cuando se actualiza. Esa es la Profesor característica que tiene ese Nicolás, campo. que si lo puede aceptar. Perdón, no te escuché bien. Nicolás, que si lo puede aceptar. No hay nadie pendiente por ingresar. Ah, bueno, acabó de entrar uno, Juan Mosquera. No hay nadie más. Confirmar si de pronto falta alguien. Listo, entonces esos dos campos solamente necesitas que tengan esa, esa característica. Exacto. Uno es para la creación y otro es Cuando se edita. para actualización. El que creaste ahí es para la actualización. El primero, el que dice Update Current Time Stamp. Ya, pues ya quedó. Entonces, bueno, volvamos al cronograma. Listo, entonces ahí, como puedes ver, las actividades que estaban definidas para esta semana que no se terminaron, tienes que correrlas para la columna que está en rojo, que es el tiempo de finalización. Amplíales, defíneles nuevos tiempos. Es decir, por ejemplo, ahí tenés que el testing de registro de usuario no se ha hecho, ¿sí? Entonces debes de extender toda esa columna roja hasta el 7 o hasta el 8 o hasta donde definas que debe de, debe de llevarse. Denle el acceso al archivo ahí No, no tengo. Pero para le que digo puedan editarlo. a Cristo. Espera un momentito que te den acceso ahí. Ya le estoy escribiendo para que me deje editar. Sí, dale.
Ya, ya se me actualizó. Listo. Entonces, esos elementos, sombrealo en rojo hasta el 6, la fecha que vayan a definir. O sea, ahí queda abierto martes, miércoles. Yo creería que hasta el miércoles está bien. Sí, porque es que igual ya el jueves nos entrega el que tiene que darnos. O sea, es que hay unas actividades de estas que no podemos avanzar hasta que no estén listas. El Lo jueves es cuando se tienen mismo, que entregar, entonces hasta el jueves está bien. lo mismo confirmación por cuenta, llévalo hasta el miércoles. Luego sigue el test, que es un día después. Un día después, my friend. Es como lo han definido de acuerdo a lo que hemos conversado. Luego tienes por acá abajo, ahí, llévalo también hasta eso. Ese está programado, si te fijas, está programado un día después del test. Ponlo un día después del test, el anterior. ¿Así? Sí, pues así lo tienen configurado. Ajá. Y ya. Ah, no. Esas actividades no están definidas. Definirlas No, de una vez. ¿En qué fecha van a hacer esa no, es que documentación? no se le ha asignado una persona que las haga. Pero definirle fecha. No importa que no tenga persona. Tienen que definirle fecha porque si no, no lo hacen. Hay que definirle una fecha. Y esa tiene que ser antes de la entrega del proyecto. O sea, hasta acá. Sí, eso siempre es larguito. Por lo menos la documentación de usuario, eso es larguito. Mm, acá. Ahí le asignaste 2 semanas, 3, 6, 9, 12, casi. casi. Sí, más o Pues, menos. Con ese manual de usuario, el de usuario, sí se toma más o menos 2 semanas. sí, ya Y son 14 días. la documentación técnica, si la empiezan a hacer desde ahora, eso lo sacan en 3 días. Si el código a medida que lo generan documentado, se demoran 3 días. Si no, se pueden tardar 2 semanas más o menos en documentarlo. Entonces, yo les hice la apreciación en la clase anterior. Yo les recomendaría que empiecen a generar el código, pero documentado, con base en el ejemplo que les di. Y la preparación para la sustentación, que es lo último. Eso lo pueden hacer paralelamente al documento, a la documentación. Entonces, cada una de esas actividades, documentación de usuario, documentación técnica y preparación para la sustentación, lo más recomendable es que le asignen una persona diferente a cada cosa, porque siempre es bastante largo esa parte. Sí. Pero igual, creo que las tres le tocan es a los que hicieron documentación. Entonces, bueno, ahí se conversa a quién se le pone a eso. Pero sí, no hay más avances en sí, porque nadie pudo avanzar el fin de semana. Eh,
lo de la base de datos. Y pues como le dije, la corrección que sí se hizo anoche fue esto, que Ajá. todas, que todas las llaves están en not null y el ID es autoincremento. Ve, las llaves foráneas, ¿las corrigieron? Sí, todas están en not null. ¿Cuáles son foráneas ahí? Muéstrame. ID de proyecto, ID de usuario, ID de estado de comentario. Todo Ah, ok. está en not null. Ya yo le hice la corrección a toda la base de datos. Ah, bueno, tener en cuenta que el not null, pues aplica para esos campos que, primero, en orden de prioridad, aplica para esos campos súper clave, como las llaves foráneas y las llaves primarias. ¿Sí? Esos van o van, son obligatorios. Y después, optativos en los demás campos que, digamos, algunos campos pueda que se dejen vacíos o, aunque no es recomendable tener campos vacíos, pero puede No, darse pero la todo está situación. en not null. Creo que ninguno se dejó vacío. Sino que Sí, hay todos veces los- que podría aplicar, ¿no? Porque había que mirar el caso de uso, pero digamos que en términos generales, eh, se espera que siempre haya un dato que haga referencia al campo que se está desarrollando. Bueno, listo, perfecto. La verdad, es importante que aproveche muchísimo este espacio de tiempo que está demarcado en rojo, que es como la parte clave que se tiene. Está en rojo no porque esté mal, sino porque ya está fuera de los términos que se tenían como expectativa de desarrollo, es decir, finalizando clase, este periodo de tiempo es importantísimo que le den el mayor provecho posible, de tal forma que puedan culminar el proyecto formativo con éxito, ¿no? El éxito de este proyecto tiene, digamos, una dificultad también a la vez. Los proyectos que tienen muchas personas también se vuelven muy difíciles de manejar. Entonces, a veces con pocas personas es más fácil, ¿sí? Es como, digamos, una mezcla de situaciones, ¿sí? Pero en este caso yo, y con el contexto que ya conocemos, de acuerdo al nivel productivo, recuerden que están sacando aproximadamente 4 actividades por semana, entonces yo les recomendaría, que fue la recomendación que les hice la semana anterior, incrementar el número de personas que están apoyando el proceso con el fin de incrementar al menos en el doble la cantidad de actividades, de pasar de 4 que tenían a ocho actividades por semana. Es que ya tenemos programado sacar a la semana esto. Entonces, se supone que esta semana tienen que quedar hechas casi 14 actividades. Ajá, 13 actividades. Sí, Sí, 13 actividades es un buen promedio para una semana, muy buen promedio. sí. Bueno, es una Y buena meta, es una buena pues, meta. agregamos más gente al backend precisamente para no sobrecargar a nadie y a la vez aumentar la cantidad que se hace. Exacto, exacto. Esa es la orientación que hay que darle con el fin de poder cumplir con los plazos estipulados. ¿Sí? Ese plazo está muy apretado. Entonces es importante que por semana mínimo se reúnan 1 o 2 veces los líderes del proyecto con el fin de motivar y sensibilizar al grupo, porque en esto, ustedes saben que en desarrollo muchas veces las cosas que no funcionan a veces se convierten en circunstancias que desfavorecen el ánimo y la motivación. Entonces es muy importante como líderes de grupo o líderes de proyecto, unas 2 veces por semana se reúnan, ya sea presencial o virtual, con el fin de incentivar el trabajo en grupo y motivar el desarrollo. Y aprovechan pues para la revisión de avances, más
más como un seguimiento, digamos, sin dejar de lado la revisión. Es más para poder incrementar o apoyar el proceso de tal manera que, que unas reuniones sean con un fin crítico y otras sean con un fin constructivo, ¿sí? Porque recuerden que aquellas reuniones que son solo críticas a veces también desembocan en conflictos y en lo que les digo de la motivación. Y es muy importante. La motivación impacta muy positivamente en la velocidad del desarrollo. Entonces, unas reuniones pueden ser críticas en cuanto al proceso, en cuanto al resultado, en cuanto al cumplimiento, y otras constructivas frente a los elementos positivos que se evidencian por pequeños que sean. Es mi recomendación muy respetuosa al proyecto. Bueno, vamos a llamar a lista. A ver, acá. Asistencia, asistencia. Aquí no está. Aquí está. Alejandro Aguirre, Presente. Brian Angulo Riascos, Presente. Pablo Eduardo Vázquez Curán, Presente. Christopher Antonio Guillén Rangel, Daniel Alejandra Pastelles, David Alexander Ospina Córdoba, Presente. Héctor Manuel Carrión, Presente, profe. Joan Steven Pajoy Cerón, Jonathan Nieto Campo, Presente. ve Jonathan, tenés bastantes faltas, ¿oís? Sí, Revisarlo con sí. los instructores. Sí, yo Observo ya que hablé con Leonidas. sí, ya hablaste. Ah, bueno, porque aquí tienes 145 faltas, ¿vale? Habla con el hombre. Bueno, muchas Bueno, gracias. listo, Mompi. Joan Sebastián Vargas, Presente. Joan Andrés Ramos, Juan Ángel Morales Muñoz, Juan José Villarreal, Presente. Juan Esteban Zapata, Pero es Juan Sebastián, pero presente. Juan Sebastián Zapata, Sí, profesor, ya. vale. Juan Sebastián Mosquera, Presente, profe. Laura Sofía Molina, Presente. Nicolás Alejandro Martínez, Presente. Oliver Sallí Aguayo, Samuel Velasco, Santiago Ordóñez, Presente. Steven Alejandro Guerrero, Presente. Valentín Escobar, Presente. William Andrés Hernández, Presente. Yamit Alberto Vanegas. Presente. Bien, guardamos la asistencia. Chicos, por último, decirles que les deseo muchos éxitos en su proyecto formativo. Si necesitan algo o en algo que yo les pueda ayudar o colaborar, mientras está dentro del rango de mis conocimientos y el espacio de tiempo, con muchísimo gusto pueden acudir, ¿sí? En lo que se les ofrezca. Recuerden que soy ingeniero informático, abogado. Si requieren algo en particular, con muchísimo gusto yo estoy presto a colaborarles. Con mucho gusto
dejo la puerta abierta para ayudarlos en su proceso y en todo lo que necesitan. Se lo digo muy transparentemente, con el mejor ánimo de que las cosas les salgan muy bien. Entonces damos por terminada la formación de hoy y cualquier cosa seguimos atentos. Muchas Que gracias, tengan una profesor. feliz mañana. Hasta luego. Muchas gracias, tutor. Igualmente, Hasta luego. profesor, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hombre, una pregunta. Hasta luego, profesor. Chao, Mompi. Dime, compa. Eh, Son dos. La primera, ¿sí me puso asistencia? Sí te escucho, contame. Que sí me puso asistencia. No lo sé. ¿Contestaste la llamada cuando te llamé? Es que yo dije que sí estaba, pero pues hubo un Héctor, silencio. Héctor Manuel Carrión. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, sí, no tienes falta, Héctor. Ok, lo otro es sobre, hay algo que estaba haciendo el proyecto que no he podido hacer, para saber si usted me podría, de pronto se atasca de algo. Claro, Héctor, por supuesto. Contame, ¿qué necesitas? Es que lo que a mí me pusieron a hacer es hacer que un formulario, ya el formulario, ¿no? Se Lo te fue que la debo señal, se hacer, te fue la señal, Héctor. ¿sí me oye? Sí, pero háblame durito. Sí, sí te escucho, pero háblame durito. Lo que yo estoy haciendo es hacer que un formulario ya envíe datos a la base de datos, ¿cierto? O sea, que las guarden. Ajá, El tema es sí. que tiene que guardar imágenes y archivos PDF. Y no he podido hacer ni que guarde la base de datos ni que envíe eso. Entonces, pues, no sé cómo hacerlo ahí. Necesitas que envíe la imagen. Por ejemplo, tú subes una imagen y la envíe. No, o sea, que ya el formulario envía el PDF y la imagen. Lo que quiero es que cuando tú le des a publicar, la guarde en la base de datos con todos los archivos y La todo. imagen, La imagen, el texto y el documento. el texto y el documento. Bueno, te cuento. Eso no se maneja así. Eso se maneja en la URL. Lo que vos guardas en la base de datos es la URL de la ubicación del archivo. Entonces, normalmente el archivo, vos lo guardas en una carpeta en el servidor. Lo que son archivos PDF y lo que son imágenes, no las guardas en la base de datos por el espacio que ocupa, ¿sí? Ujú. Y digamos, cuando son poquitas imágenes, pues no hay problema. Pero ya a nivel ya cuando entra en producción y empieza a enviar muchas imágenes, se vuelve complejo el manejo. Entonces, vos lo que haces es que tenés una carpeta dentro de tu proyecto, ¿sí o no? Esa carpeta Ajá. tiene una URL, ¿listo? Tú guardas la URL en la base de datos y cuando vas a recuperar la información, lo que tú recuperas es la URL y la URL se la pasas a una variable y esa variable te permite mostrar la imagen dentro del formulario. Lo mismo para el archivo. Ya. ¿Sí me hago Y esa entender? carpeta, sí, sí, sí. Yo estaba viendo algo así, que era que tú creas una carpeta llamada Dúbula, que tiene las Sí, imágenes y los documentos. Es así que funciona. O sea, yo tengo esa carpeta dentro del proyecto, por ahora, ¿no? sí. Y es la dirección de esa carpeta es la que se pone entonces. La dirección de esa carpeta siempre será la URL, como cuando vos accedes a Index, como cuando vos accedes a cualquier punto de la aplicación, la URL. Sí, voy a compartirte pantalla para poder que me entendas, ¿vale? No, sí, más o menos lo entiendo. Déjame yo te digo qué sería la URL, Mompi. Ahí estás viendo pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a abrir aquí una carpeta que esté dentro de un hosting, dentro del host.
Entonces, por ejemplo, vamos al host. Aquí, aquí, aquí. Y abramos una carpeta de estas. Por ejemplo, esta o esta. Entonces, mira, yo aquí tengo una serie de archivos, ¿sí o no? Aquí tengo una serie de carpetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que dice crew HTML. Entonces, la dirección sería localhost, esta dirección, más esta dirección, y mírala ahí. Entonces, sería localhost, PHP register, cliente servidor, crew PHP HTML. En tu caso sería la dirección de la carpeta y el nombre del archivo. Eso sería el URL. Con eso recuperar la información. ¿Ya? Sí, señor. Y así lo manejas. Cualquier Y duda, eso más o menos, dime. ¿eso cómo hace para definir que esos archivos son de un usuario que publicó en específico? Porque están asociados. ¿Cómo así? ¿Cómo qué? Digamos, yo inicio sesión con mi cuenta en el sitio, ¿cierto? Sí, Y cuando yo subo un proyecto, se supone que eso va a guardar las imágenes y todo, ¿no? De lo que yo subí. sí, ¿Cómo es que hay que hacer algo para que eso sepa de que ya lo publicó ese usuario o eso ya lo sabe? claro. Porque acordate que eso está en una base de datos. Y esa base de datos tiene una tabla, ¿sí o no? Ajá. Esas tablas tienen una llave primaria donde están especificadas las publicaciones. Entonces, las publicaciones tienen una llave primaria y ese campo de la URL de la imagen o del archivo está asociado muy seguramente, foráneamente, a un usuario. A través de una llave Ah, sí, 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 foránea está asociada a la tabla de usuarios. ¿Sí? sí, ya tiene razón. Entonces, Pues ya era eso, profe. Muchas gracias. cuando vos estás accediendo a esa URL tiene una referencia con el usuario, con la tabla de usuarios a través de la llave foránea. Listo, ya, profe. Creo que era eso más o menos. Listo. Me estás contando, con muchísimo gusto yo te ayudo. Bueno, si algo no me sale, le escribo por WhatsApp entonces. Bueno, dale. Listo, no hay problema, hermano. Muchas gracias. Vale, que estés Hasta muy luego, profe. bien. Vale, hasta luego, que estés muy bien.